Estamos en afuera de la caverna y vamos a especular, lo digo claramente con datos, pero sí vale la pena hacer un recuento de datos de lo que ha sido la desgracia de la Chiquitanía, el ecocidio de la Chiquitanía, de lo que está haciendo. Las llamas no se detienen y el gobierno no pide ayuda internacional. Algunas cifras que, por supuesto, insisto con la palabra, requieren de cierto grado de especulación porque no tenemos plena transparencia. No tenemos en este momento información plena sobre lo que está sucediendo y sobre lo que realmente tenemos como cifras finales, objetivas. Son cifras en construcción y definitivamente vale la pena hacer algún intento, ¿no? Tirando algunas cifras para la reflexión, generando hipótesis. Y voy a generar precisamente en base a ciertas cifras algunas hipótesis preliminares. La primera, posiblemente la más importante. Señores, la tesis central que se está esgrimiendo es que el gas está empezando a periclitar. Nos quedamos sin gas, señores. El país se queda sin el subsidio, sin el cheque que lo hace vivir. ¿Qué nos queda? Bueno, hagamos un compromiso de producción, incrementando las hectáreas de cultivo y, por supuesto, incrementando además la producción de alimentos. Ese es básicamente el compromiso y eso implica volcarnos pues entonces a intentar generar ese excedente, esa acumulación de excedente a partir ya no del gas, o sí del gas en lo que nos toque, pero fundamentalmente de la agricultura, y la agricultura asentada fundamentalmente en el oriente. Señores, viendo algunos datos y partiendo de la certeza de que el gobierno no tiene el menor respeto por las áreas forestales, por el territorio forestal, ¿no? Utiliza esas áreas forestales que son de bosque, de cuidado de bosque, ¿para qué? Para hacer agricultura. Lo que vemos en la Chiquitanía es precisamente eso, desmontar áreas forestales para hacer agricultura, es lo que estamos viendo. Señores, solamente haciendo un cálculo absolutamente exagerado, pero para ver las dimensiones del negocio del que estamos hablando, hay 53 millones de hectáreas, que es básicamente el 50% del total del territorio nacional, con vocación forestal. ¿Se imaginan si por algún motivo empezásemos a destruir eso, a desmontar la mayor cantidad de estas hectáreas? 53 millones de hectáreas forestales, simplemente calculando su precio a $3,000 por hectárea, nos darían un negocio de casi 170,000 millones de dólares, si es que tuviésemos esa orientación de desmonte y de chaqueo que hemos tenido en la Chiquitanía en el resto de las áreas forestales. Por supuesto, no vamos a llegar jamás a desmontar las 53 millones de hectáreas, pero ¿qué pasa si en los siguientes 10, 20 años, hasta el 2050, que son básicamente 30 años, desmontamos a razón de cuánto? 5 millones de hectáreas por año, 10 millones de hectáreas por año, podríamos estar en la mitad en 2050. Eso significa que unas 20 o 30 millones de hectáreas sí podrían ser deforestadas. 30 millones de hectáreas a 3,000 y pico, llegamos básicamente a un negocio de 100,000 millones de dólares. ¿Cuánto recibimos por gas? Unos 5 millones. Estamos hablando entonces de una actividad que nos podría, solamente viendo el costo por hectárea, en otras palabras, el mercado de tierras, estamos hablando de un negocio enorme. El gas empieza a desaparecer de nuestras vidas, o por lo menos a menguar, y aparece el negocio de la agricultura. No estamos hablando en términos productivos, no estamos hablando en términos de exportación de alimentos, no estamos hablando en términos de producción de alimentos y venta de los alimentos en el mercado externo o en el interno. Estamos hablando simplemente de mercado de tierras. ¿Se imaginan ustedes a desmontar de esas 53 millones de hectáreas forestales al menos unas 5 o 10? Estamos hablando de enormes cantidades de tierra. Digamos que no sean las 53 millones de hectáreas, que sean solo 10, como decía. Estamos hablando fácilmente de 20,000, 30,000, 40,000 millones de dólares. Son, por supuesto, cifras especulativas, se requiere más exactitud, pero es importante mencionar que estamos hablando de un negocio de proporciones gigantescas, negociando con la tierra. Si dentro de la tierra hay gente, pues tendrá que salir. Es el capitalismo de Saskia Sassen, el capitalismo de expulsión, fuera de la tierra porque la tengo que vender. Segunda cifra que vale la pena mencionar es la cifra que tiene que ver con el rentismo y entreguismo, la utilización de la tierra simplemente como moneda de dádiva prebendal, como prebenda básicamente, ¿no? Señores, es importante mencionar que si se habla de un modelo productivo, de un modelo agrario y el gobierno dice queremos producir más alimentos, tenemos que ir a las cifras, y las cifras son relativamente claras, o son claras del todo, no relativamente. ¿Qué nos dice Enrique Ormachea, un economista
con especialidad precisamente en economía agraria. Nos dice que el 2005 al 2006 la producción era de 4,76 toneladas métricas por hectárea. El 2016 al 2017 esto ha subido a 4,96, de 4,76 a 4,96. Por lo tanto, no hemos mejorado productivamente más que marginalmente. Un pequeño datito incrementado que por supuesto no hace al corazón del problema. El corazón del problema es que no producimos bien, no utilizamos nuestras hectáreas bien. ¿Cuál es la lógica? En vez de producir más intensivamente en una sola hectárea, preferimos ampliar la frontera agrícola, expandirnos cada vez más con el riesgo precisamente para los bosques, para la vida humana, para la vida silvestre. Es decir, este gobierno, si realmente quisiera hacer algo, porque la excusa del presidente es muy clara, ¿de qué van a vivir esos campesinos? Señor presidente, démosle maquinaria, semillas transformadas en gran cantidad y no solamente como subsidios. Es decir, hagamos un plan agropecuario claro y sólido. ¿Para qué? Para permitir la consolidación de la producción ahí, intensiva, en una hectárea produciendo más. Hoy Brasil, Argentina, Paraguay producen en una hectárea 2, 3 veces más que nosotros. Nuestra capacidad productiva es mínima. No tenemos que quemar chiquitanías. Tendríamos que producir mejor en el territorio que ya está siendo utilizado para actividades agropecuarias. Entonces es una gran mentira del presidente, por supuesto, fruto de su supina ignorancia, no tiene la menor idea de lo que es esto y en su cabeza solamente hay una idea, repartir, sea bonos, sea subsidios, sea prebendas, repartamos la tierra como prebenda. Señores, la lógica tiene que ser diferente, discutamos todos los bolivianos una lógica clara, produzcamos más en menos territorio, esa es la lógica. Si queremos producir realmente alimentos, hagámoslo no con estos estándares de producción tan absolutamente vergonzosos, 14 años de revolución productiva supuestamente liderada por Evo Morales ha sido un rotundo fracaso. Tercer dato, señores, que tiene que ver con el mito de nuestro territorio gigantesco. El vicepresidente se soltaba otra vez comparando con Francia una de sus sumas, de sus lógicas aritméticas bastante lineristas ya, ¿no? Ya famosas a estas alturas del partido. Nos decía que Francia utiliza más del 30% de su territorio en actividades agropecuarias y Bolivia solamente el 4%. Señores, pero ¿realmente tenemos más para ofrecer? Este mito de la Bolivia casi infinita para producir es un mito. Enrique Ormachea precisamente nos muestra que del 100% del territorio hoy tenemos en potencial productivo solamente el 8% y es a eso a lo que da y no da más. Y de esas 8 millones de hectáreas, que son básicamente el 8% del 100% del territorio nacional, 4 millones ya están produciendo, básicamente ya están produciendo y quedan entonces 4 y pico por producir. Y de esas 4 millones, de todas formas, ya se han destinado a biocombustibles, por ejemplo, una y un poco más, o sea, quedarían libres 2 o 3 millones. ¿Qué significa esto? 2 o 3% del territorio, no más por ciento del territorio, no más cantidad del territorio boliviano tiene esa orientación. Esta lógica del mito infinito, de la productividad ascendente del territorio que no se acaba, es una gran falacia. No tenemos esa cantidad de hectáreas productivas. Tenemos máximo, exagerando, 4 millones de hectáreas a ser producidas, además de las 4 que ya están produciendo. Llegaríamos a lo sumo a 8. Sin embargo, Enrique Ormachea, como les digo, es mucho más cauto, incluso y más conservador. Dice, no, a las 4 que están produciendo le podemos sumar 2 más y pare de contar. No hay más. Entonces los cálculos sobre el 30% del territorio implicaría destruir nuevamente áreas forestales. No hay tal 30%, García Linera, no hay tal 30%. Tenemos a lo sumo un 2 o 4%. Eso es lo que hay que analizar. Tercer punto entonces con las cifras relativamente claras. Señores, cuarto punto. ¿Qué ha ofrecido el gobierno? El gobierno ha ofrecido llegar a producir en 13 millones de hectáreas 45 millones de toneladas de alimento. ¿Qué significa esto? Para ponerlo en claro, significa timbrarnos 8 chiquitanías. Si cumplimos lo que García Linera nos ha dicho, lo que el plan productivo del gobierno nos ha dicho, significaría desmontar el equivalente a 8 chiquitanías. No nos mintamos, eso no existe. Es decir, esto suena muy bien como pacto con los agroindustriales. Señores, les vamos a regalar 13 millones de hectáreas, básicamente se les está diciendo. Ni se preocupen, a los subsidios al diésel, a la permisividad con los transgénicos, a la extensión de la función económico-social, supervisión de esta de 2 a 5 años y en general a un cúmulo de ventajas, les regalamos esta ventaja más, les damos este territorio, les damos esta infinitud de territorio de 13 millones de hectáreas. Señores, 13 millones de hectáreas, si llegamos a cumplir esa promesa gubernamental con este pacto productivo, este pacto agropecuario, significaría tumbarnos 8 chiquitanías. Por lo tanto, bolivianos,
alertas. Esto no ha terminado, esto no ha terminado. Estamos ni siquiera en el medio de este embate ecológico dirigido desde el gobierno o básicamente consentido por el gobierno. Señores, esto está comenzando. Hay más chiquitanías a ser explotadas y debemos estar alertas. Señores, quinto punto. Aquí viene el discurso de las familias campesinas, necesitan trabajar, ustedes son los racistas. El argumento sobre el racismo empieza a esgrimirse con mucha fuerza hoy en día. Hay muchos columnistas pseudointelectuales que son básicamente intelectuales orgánicos del MAS, intelectuales light, intelectuales encubiertos, que nos dicen que no podemos quitarles la comida a nuestros hermanos campesinos y tienen que asentarse en Santa Cruz. A ver, ¿es cierta esa frase? Por supuesto que sí. Si esto fuese dirigido a los campesinos pobres sería cierto. Pero hoy por hoy, en los cálculos que hace la Cámara Forestal, nos muestran que no son más de 1000 familias de campesinos las que están en este momento en apronte para producir en esos territorios. 1000 familias de campesinos de 4 millones de personas que viven en áreas rurales. Es decir, es importante mencionar que si llegamos a producir en esas 30 millones de hectáreas, a lo sumo vamos a tener 10.000 familias campesinas beneficiadas. Es decir, estamos hablando entonces del campesinado pobre, estamos hablando de los colonizadores en un sentido general. Por supuesto que no, estamos hablando de ciertos sectores que el gobierno ha decidido que produzcan ahí, que son sus hordas, que son sus huestes, que es el nuevo pongueje político a cambio precisamente de prebendas. Yo voto por vos, yo ocupo estas tierras, yo amedrento, pero tú me das tierras y tú me permites producir libremente. Esa es la lógica que tenemos por detrás. Señores, aquí se ha elegido a clientelas, ustedes van a estar. Si tuviésemos mecanismos de selección de qué campesinado va a ir a producir a Santa Cruz, no sería algo absolutamente ponderable que podamos aplaudir los bolivianos. Bueno, hemos logrado que las 10.000 familias más pobres de Oruro, Potosí, La Paz estén hoy produciendo en Santa Cruz. ¿No aplaudiríamos todos los bolivianos? Por supuesto que aplaudiríamos. Y todos esos discursos sobre niegan que lleguen los campesinos porque son racistas. No, negamos las clientelas, negamos esta suerte de clanificación de la política con hordas a cargo, por supuesto, del Ministerio de la Presidencia que se asientan para votar, para amedrentar y para utilizar la tierra como mercancía. Es decir, de 4 millones de ciudadanos bolivianos del área rural, 1000 o 10.000 familias significan simplemente oligarquías o neooligarquías, por supuesto, surgidas de una manera estadólatra, ¿no? Al calor del Estado. Sexto, señores, tiene que ver con los 11 millones de pari. El viceministro, o ministro más bien, el canciller, nos dice que están ayudando, que la ayuda está viniendo, no requerimos ayuda internacional. 11 millones de dólares nos dice, y se jacta y se ríe, y le parece muchísimo. Señores, de más de 1,5 millones de hectáreas en este momento desmontadas, 11 millones de dólares significa que básicamente tenemos $7 por hectárea. Podemos hacer algo con $7 por hectárea. Un combo Whopper Junior, ¿no? En Burger King, ¿cuánto vale? 49 pesos. Los $7 por hectárea de pari equivalen a un combo Whopper Junior con papitas ricas, pero no agrandadas. Las agrandadas son 55 pesos. O sea que sus $7 por hectárea no se alcanza para nada. Por supuesto que requerimos ayuda internacional. Por supuesto que sí. 11 millones equivalen a 1/3 de lo que ha costado el Palacio de Gobierno. Equivalen a la 7ª parte de lo que ha costado la sede de UNASUR, que por supuesto no sirve para absolutamente nada porque UNASUR está desfalleciendo. Y nos dicen que 11 millones está bien. 11 millones no sirve para absolutamente nada. $7 en una sola hectárea para rescatar animales, para pagar a los bomberos, para pagar a biólogos, para que hagan auditorías. ¿Para qué nos sirven $7 por hectárea? Dígame usted, señor Pari. Es una miseria y es un juego de las cifras, por supuesto, engañoso. Séptimo, señores, nos dicen que el desmonte ayuda, va a generar alimentos, pero nosotros insistimos con la idea de que esto es un holocausto ambiental. Nos hablan de 1,000 o 1,200 especies que han desaparecido o están en potencial de riesgo. Sin embargo, vístolo, no como especies, sino como animales. Los cálculos nos dicen que hay 60 animales por hectárea. En 1 millón de hectáreas hay 60 millones de animales. 60 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial y hoy en la Chiquitanía mueren 60 millones de animales. ¿Es esto exagerado? No lo sé, no soy experto en el tema. Pero lo que nos dicen claramente estos datos es que mueren por hectárea al menos 60 animales. Esa es, ¿no es cierto?, la presencia de animales por hectárea. De 1,5 millones de hectáreas, ¿cuántos morirían?
90. ¿Es esa la cantidad? Es un holocausto ambiental al que no se le puede negar esa palabra, esa categoría. Señores, 40 millones de árboles que han sido quemados. Aquí, en las ciudades nos hacemos lío cuando tumbamos 3 o 4 árboles y nos hacemos lío justificadamente. Ahí 40 millones están muriendo en este momento. Y el gobierno no declara desastre nacional, no declara emergencia nacional frente a un holocausto de semejantes dimensiones. Basta de mentiras, están muriendo en este instante animales. Aquí no se trata de ser solamente, ay, qué sensible, de pronto el neoliberal del ayo, no tan sensible con los animalitos. No se trata de ser sensible con los animalitos, se trata simplemente de observar que la naturaleza es parte integral de lo que es la vida de este planeta, no solamente ahora, sino en los siguientes 100 años y 200 años. Y finalmente, el último dato, señores, el último dato. La señora diputada Rivero, Susana Rivero, nos sacaba unos datos diciendo que esto es para la alimentación, estamos produciendo más alimentos. Por favor, no sean ignorantes, el desmonte es algo tradicional y esto sirve para alimentar. Señores, claramente vale la pena decirle que el 80% de los alimentos son para exportar, no son para que los bolivianos comamos mejor, igual que la quinoa, por ejemplo. No, la quinoa es muy cara para los bolivianos, la quinoa la come seguramente algún ciudadano gringo que tiene su Hammer y está después de su quinoa comiendo una Burger King triple. ¿No? Para ellos sirve la quinoa, no para los bolivianos y para mejorar nuestra nutrición porque es muy cara. Algo similar pasa con la carne que se produce y con la carne que tenemos y con los productos agropecuarios que se pueden producir en esa inmensidad de tierras. Señores, son para exportación, no son para los bolivianos, son para el negocio de una élite. Y eso está bien, yo estoy a favor de que existan negocios, por supuesto que sí. Pero si esa élite va a terminar negociando a costa de la tierra, depredando la tierra, por supuesto que es un crimen lesa, no humanidad, lesa ecología. Es importante entonces mencionar que además, ¿no es cierto?, este supuesto beneficio alimentario no es tal. El 70% del incremento en la productividad solamente se da en 2 productos, el azúcar y la soya. No es que estemos diversificando nuestra producción y que tengamos 30 o 40 productos para la dieta boliviana en este momento en apronto productivo. No es cierto. Son 2 productos y pare de contar, y son productos para la exportación, no para el mercado nacional. Lanzo estas cifras para ir reflexionando, no como cifras definitivas, porque no las tenemos. Así que especulo con gusto, pero especulo, por supuesto, con la certeza de tener la necesidad de poner, ya no a un Quintana que oculte las cifras, que no permita que entre la gente a la chiquitanía. Ahora mismo en la aduana han impedido que entren barbijos para la gente, ¿no? Para la gente que está ayudando en la chiquitanía. Es decir, no señores, necesitamos información ya, datos fidedignos. Y mientras tanto, por supuesto, estos datos van alimentando la discusión.